Listo. Bueno, ya estamos en vivo por Facebook. Hola, bienvenidas y bienvenidas a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, no, muy contentas y muy contentos de poder tenerlas a ustedes para que nos cuenten sobre este gran triunfo que sucedió en Colombia el año pasado, en diciembre. Entonces, voy a presentar brevemente qué es DataSketch y el panel es de Heidi para que puedan conversar. Entonces, DataSketch es un emprendimiento que promueve el uso responsable de tecnologías de la información y de datos para incentivar el desarrollo social y contribuir a la democratización del conocimiento. Y esta casa que nos acoge es un nuevo proyecto, que es una plataforma que quiere fomentar el arte y la cultura, tendiendo puentes con las nuevas tecnologías de la información y trabajamos para cultivar un ecosistema social por medio de las colaboraciones y las alianzas. Entonces, por eso estamos haciendo estos ciclos de conversaciones. Entonces, bueno, Heidi, el espacio es todo tuyo. Gracias de nuevo a Juli, a Adriana, a José Daniel y bueno, y Ángela María, que esperemos se conecte muy pronto. Así que es todo tuyo el espacio. Listo, gracias. Pero bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, tenemos un espacio bastante interesante y bonito a la vez el día de hoy, donde hablaremos desde distintas perspectivas sobre el triunfo de la paridad en Colombia. Estamos con Adriana Matiz, una representante de la Cámara por el departamento del Tolima. Estamos con José Daniel López, representante de la Cámara por Bogotá. Estamos con Juliana Hernández, directora de Artemisas, pero pues además una mujer que ha venido liderando espacios como por ejemplo Nosotras Ahora, en ese intento de empoderar a todas las mujeres que decidimos ser candidatas y participar en política. Y más adelante se conectará Ángela María Robledo, representante de la Cámara, representante de la Cámara del país. Entonces, yo les sugiero, pues en primera instancia, sí, pues dar un breve saludo. Entonces, empezaría por Adriana, un saludo a este espacio. Heidi, un saludo muy especial para ti, por supuesto para Verónica, para Juliana y para José Daniel y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo quiero empezar mis saludos sin duda alguna haciéndole un reconocimiento a ustedes porque fueron parte fundamental. Juliana, desde que inició con la conexión con nosotros en este tema de paridad, ya creo que hizo una tarea inigualable. Toda esa ayuda que nos dieron en las redes sociales fue fundamental para lograr esta paridad que hoy celebramos todas las mujeres de este país, sobre todo las mujeres que estamos en el tema político, que incursionamos en él, que estamos representando a esas mujeres que hoy están sintiendo que no tienen una representación, hoy la tienen aquí y sin duda alguna ese trabajo que ustedes hicieron fue muy importante para ese logro tan importante también que logramos en el Congreso de la República. Así que mil gracias por esta invitación y esperamos poder compartir todas las experiencias que tuvimos para alcanzarlo y sin duda alguna también contarles, por supuesto, los obstáculos que hubo en el camino para lograr la paridad ya en Colombia. Gracias, Adriana. José Daniel. Bueno, pues primero, muy buenas noches o buenas tardes todavía. Agradecerte, Heidi, y a DataSketch por esta invitación. Un saludo también a mi colega Adriana Matiz, a Ángela María Robledo, que está por llegar, y a Julián Hernández. Y sí, digamos, yo simplemente quiero secundar lo que decía Adriana, y es reconocer que este logro de la paridad en las listas, que soy consciente que no es un logro total, ni es el logro que intentamos en la reforma política en donde pensábamos en listas alternadas y paritarias, pero también es verdad que es un avance. Yo ahí me siento más es como un medio, como una herramienta. Yo no siento que quienes de algún modo lo impulsamos en el Congreso realmente seamos como los dueños de la causa, ni mucho menos o quienes tienen mayores créditos. Estábamos con una ocasión, con algunas opiniones sobre el tema y unas posiciones políticas, pero yo creo que este es un logro sobre todo de la sociedad civil, de los colectivos feministas. En particular, yo coincido con Adriana, creo que el papel que cumplió Artemisas, liderado por Juliana, para lograr la paridad y su aprobación en el Código Electoral en el Congreso, es una cosa de la que todavía no tenemos tanta conciencia porque creo que va a tener una trascendencia histórica sustancial. Y pues nosotros antes felices de haber sido, digamos, de haber sido más un medio y de haber sido usados para esta causa que sé que falta mucho,
Vuelvo y digo, yo me soñaba una paridad completa, pero también soy consciente que este es un avance y es un paso que se había intentado muchas veces, que no se había dado y que tiene en sí mismo un valor histórico. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes a José Daniel, Adriana, nuestros grandes aliados durante la campaña. Creo que la campaña de Paridad desde Artemisas es una campaña que reúne a demasiadas causas y a demasiadas activistas colombianas que durante muchos años se dieron la pela para que pudiéramos tener derechos políticos. José Daniel y Adriana fueron desde el principio aliados principales porque además sí había una apuesta muy completa de paridad en el tema de reforma política y las puertas de sus oficinas estuvieron abiertas en un ejercicio realmente de una democracia representativa, y creo que esto también es un reconocimiento a la importancia que tiene el trabajo entre las instituciones, la institucionalidad elegida democráticamente y entre la sociedad civil. No hubiera sido posible que Paridad ya hubiera tenido la incidencia que tuvo dentro del Congreso sin tener aliados y aliadas que nos estuvieran contando lo que estaba pasando dentro del Congreso, y tampoco hubiera sido posible sin la presencia territorial y sin la cantidad de mujeres que se conectaron a los debates, que se conectaron a tuitearle a los congresistas y a los partidos políticos, y que esto pues es un logro y es un triunfo, yo creo que para la democracia, precisamente porque suma dos fuerzas que han estado separadas históricamente, y es que la gente no cree en el Congreso, la gente no cree en sus congresistas, la gente cree que no puede haber cambios, y este cambio sí es histórico y lo estamos viendo, y los partidos políticos están muy asustados y nos están buscando y nos están diciendo como, oiga, súper bien, nos dejaron clavados y ahora qué vamos a hacer y dónde vamos a buscar candidatas, y ustedes verán qué van a hacer para ayudarnos con esto. Y también es un mensaje para decirle a los partidos políticos que la campaña de paridad ya va a estar para acompañar el proceso de conformación de sus listas, que no nos vamos a lavar las manos y que no vamos a decir como, bueno, ya logramos esta vaina. No, este año también vamos por alternancia y universalidad, pero también vamos a trabajar de la mano con los partidos políticos que quieran acompañamiento, que quieran contar con nosotras para hacer esto, porque sabemos que este logro es incompleto y que efectivamente pues es un paso complejo, ¿no? O sea, 50% en las listas, si no lo lograban con el 30%, pues 50% todos y todas están temblando dentro de los partidos para ver qué va a pasar. Pero creo que hicimos una gran tripleta entre Artemisas y la Mesa Técnica de Paridad ya, José Daniel, Adriana, Ángela María y congresistas que se sumaron a esta causa. Bueno, voy a agrupar como las preguntas en un antes, lo que se logra y lo que se requiere. Entonces, en primera instancia, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál consideran ustedes, o sea, qué ha sido, cómo ha afectado la democracia en el país el hecho de que no exista una participación efectiva y amplia de las mujeres en política? Y asimismo, ¿cuáles son esos principales obstáculos que tenemos las mujeres a la hora de incidir no solamente en la inclusión de las listas, sino también para llegar a cargos de elección popular? Y eso se liga un poco a esa lógica que solo hablábamos alguna vez con Juli, que es, pues nadie puede participar por el simple hecho de ser mujer, que fue como como si nos estuvieran regalando algo a nosotras, como algo que no está, o sea, como por el simple hecho, desconociendo que somos más del 50% de la población en el país y en el mundo. Entonces, lo que ha afectado es la democracia, cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres para participar, tanto para conformar listas como para llegar a cargos de elección popular. Entonces, no sé en este caso quién quiera empezar. Empecemos por los, como los tengo acá en mi recuadro. Entonces empezaría por Juli, seguiría Adriana, seguiría José Daniel y después vuelvo y cambio el orden. ¿Listo? Entonces, Julián. Bueno, las fallas de la democracia tienen que ver con un tema de representación y redistribución del poder. Las mujeres no hemos estado representadas, y al no estar representadas, ninguna problemática en el país históricamente se ha tratado con enfoque de género ni ha comprendido que a nosotras las violencias y los problemas nos afectan de forma diferente. Uno, por la feminización de la pobreza. Dos, por los sectores laborales donde estamos empleadas, usualmente las mujeres que son en la informalidad como trabajadoras domésticas, o en el hogar, que no es reconocido todavía como un trabajo formal. Número tres, pues se construye una cultura machista y patriarcal que genera unos referentes políticos con los cuales es muy difícil identificarse cuando una es mujer, y con unas prácticas que son bastante violentas en el ejercicio político, que también se derivan de un ejercicio tradicional de la política, ¿no? Entonces la democracia, como la conocemos hoy, como ha sido histórica además, desde su mito fundacional, ha excluido a las mujeres como un sujeto político activo, un sujeto político que requiere políticas públicas diferentes, un sujeto político totalmente invisibilizado.
Y eso nos expone a no solamente tener desigualdades estructurales, sino también ser víctimas de lo que está sucediendo en este momento, y son violencias intrafamiliares incrementadas, femicidios totalmente incrementados, una violencia sexual que le dice a los hombres, que le dice a la sociedad en general que pueden decidir sobre nuestros cuerpos, y precisamente la paridad busca comprender que la sociedad se complementa de hombres, de mujeres y de las diversidades que existen entre ser hombres y entre ser mujeres. Los obstáculos están asociados precisamente a eso, y creo que pues ustedes lo pueden hablar más Adriana y Heidi, pero pues yo estuve muy de cerca, digamos, de la campaña de Heidi y de otras mujeres a nivel territorial, y tiene que ver por un lado con las labores de cuidado, pero por otro lado con un carácter muy machista y patriarcal que le exige a las mujeres hablar de cierta forma, vestirse de cierta forma, no usar tatuajes, maquillarse, ser muy delicada, no tener hijos, tener tiempo para las reuniones. Y otro aspecto fundamental, y es que los partidos políticos no acompañan a las candidaturas de mujeres de la misma forma en la que acompañan a las candidaturas de los hombres. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni en visibilización, ni en estructuras al interior de los partidos como estatutos que garanticen que las violencias basadas en género sean tramitadas en órganos neutrales. Entonces, esto produce que las mujeres estén en un continuum de violencia en la vida privada y en la vida pública, y que se retiren del ejercicio político muy rápido porque lo hacen solas, navegan, muchas quedan endeudadas y además pierden sus estructuras básicas de apoyo, que son sus familias, sus esposos, sus hijos, sus hijas, que cuestionan ese rol de la mujer que decide salirse de lo privado para ocupar lo público. Yo dejaría acá. Gracias, Juliana. Adriana. Bueno, Heidi, yo dividiría el tema en dos aspectos fundamentales, ¿cierto? Uno primero diría que depende de nosotras mismas, de las mujeres, y quiero traer a colación un estudio que se hizo por parte de la Universidad de Princeton, y en ese estudio, que se llamaba El sexo silencioso, básicamente lo que se demostró era el temor que tenían las mujeres a ser observadas, a ser criticadas, a ser juzgadas e interrumpidas por los hombres. Y esto las enfrenta frente a un escenario político. Entonces a las mujeres les da temor, obviamente, el ser criticadas, el ser escuchadas, el de pronto ser juzgadas e interrumpidas por nuestros pares. Entonces yo diría que ahí hay un primer factor, y eso depende mucho de la seguridad que tengamos las mujeres para poder participar de estos ejercicios. Y uno de los mayores obstáculos que sin duda alguna se enfrentan las mujeres a la hora de participar en política, digamos que es la ausencia de programas de capacitación que promuevan la participación de las mujeres en la vida política, así como una debida formación política y electoral de las candidatas a los cargos de elección popular. Y esa capacitación, a través de la cual obviamente se le enseña a las mujeres sobre las buenas prácticas y las estrategias para lograr una campaña que sea exitosa, orientándonos en aspectos que son fundamentales, como por ejemplo cómo se debe intervenir en actos públicos, cómo debe ser el manejo del equipo de trabajo, de los medios de comunicación, prensa, televisión, redes sociales, hoy en día las cuñas radiales, el tema de publicidad, temas que inciden sin duda alguna de manera trascendental en el triunfo que se vaya a tener en las urnas. Por eso, en aras a corregir esa problemática, yo sí soy muy creyente en esa reforma que nosotros presentamos, y es el proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión Primera de Cámara y que está en estos momentos para ser debatido en la plenaria, que básicamente lo que pretende es la modificación del artículo 17 y 18 de la ley 1475 del año 2011. ¿Y por qué modificar ese artículo? Porque realmente el que las mujeres no tengamos dentro de los partidos políticos unos recursos que sean destinados única y exclusivamente para fomentar la participación política de las mujeres, creo que es un aspecto que nos ha hecho falta. Como está hoy redactada la norma, sin duda alguna no hemos tenido ningún logro en ese aspecto. Del 2016 al año 2019, al año 2018, perdón, se destinaron 116.000 millones de pesos a los partidos políticos, y de esos 116.000 millones de pesos, tan solo 3.200 millones de pesos fueron destinados a la participación política de las mujeres, y resulta que esos recursos se gastaron fue en arreglos florales, en los gastos que nosotros ya sabemos que ONU Mujeres sacó ese informe, y que nosotros también solicitamos mediante derecho de petición a la registraduría, cada uno de los partidos políticos, donde logramos evidenciar
que obviamente no se estaban destinando para lo que realmente eran esos recursos y que tenían como objetivo esa participación política de las mujeres. Así que creo que hay unas acciones integrales que hay que desarrollar que van paralelas a ese gran logro que tuvimos del tema de paridad. Creo que quedamos con una deuda también en el sentido de que haya alternancia y universalidad. También un logro, sin duda alguna, y eso hay que reconocerlo, en ese 30% para aquellas circunscripciones que eligen menos de cinco curules. Un saludo a la doctora Ángela María Robledo, que nos acompaña en este momento y que fue una luchadora también en este tema de la paridad, un logro histórico sin duda alguna. Entonces creo que todavía tenemos una deuda, pero creo que esos son los obstáculos también. La falta de compromiso de los partidos políticos que hoy, como lo decía Juliana, hoy sí están preocupados porque necesitan tener ese 50% de mujeres en las listas y quieren, muchos de los partidos quieren tener mujeres obviamente que estén preparadas, que estén capacitadas, y creo que muchos de ellos se han dedicado en estos momentos a estructurar las escuelas de formación política, que me parece supremamente importante. Bueno, le damos la bienvenida a Ángela María Robledo. Ángela María, bueno, pues antes de darte pues, la palabra, empezamos con la primera ronda sobre todo lo que le ha costado o le cuesta hoy a la democracia que no haya participación de mujeres en política, y pues también cuáles son esos principales obstáculos con los cuales nos encontramos a la hora de conformar las listas y participar y pues poder incidir ya de quedar elegidas en estos espacios de participación. Entonces, le daría la palabra a José Daniel, que sigue, y seguirías tú para darle respuesta a eso, pero sin antes tu saludo a este espacio. Bueno, muchas gracias. Había advertido que llegaba un poquitín tarde. Estaba en otro foro sobre causa común, sobre el debate de la despenalización del aborto, un debate súper interesante con académicas, con la secretaria de la Mujer en Bogotá, y bueno, en una reflexión muy interesante. Catherine Miranda también estaba allí. Entonces, un gusto estar aquí y un gusto estar con estos amigos y amigas que siempre hemos estado ahí en la lucha. Como dice Adriana, pues la mía ya mucho más larga, 12 años en el Congreso, y donde esto ha sido una de las iniciativas. Y bueno, pues es de verdad muy bonito, Heidi, que esta invitación, Juliana, José Daniel y Adriana, Santiago, que creo que está dando el soporte, y bueno, alegrarnos por lo que se ha logrado, que es un primer paso. Gracias, Ángela María. Bueno, José Daniel, tienes la palabra. Bueno, ¿qué cambia con la ausencia de mujeres en la política? Yo, digamos, creo que acá ya han mencionado cifras, han mencionado evidencia. Yo quiero referirme a mi experiencia como congresista primíparo. Llevo 3 años de 4 del periodo para el que me eligieron en el Congreso. ¿Qué me imagino que cambiaría si este Congreso tuviera una composición al menos más equilibrada en términos de género? Creo que cambiarían formas y cambiarían decisiones. En primer lugar, la política es un escenario predominantemente machista. Es un escenario en muchos casos hostil para las mujeres. Yo no lo he vivido, digamos, yo lo que he tenido es como una especie de interés o pasión por el tema, casi que como político activo, pero pues en última sin haber tenido yo que vivir las consecuencias negativas por mi condición de hombre. Pero pues para mí sí es absolutamente evidente que las relaciones entre políticos, que las relaciones entre miembros del Congreso están enmarcadas en una cultura machista, en donde en muchos casos, en los corrillos, en la cultura, en las estrategias de negociación, uno sigue viendo unos patrones y unos acentos y unas cargas de género malentendidas que digamos, que sin duda no debieran ser. Yo diría, obviamente, un congreso en donde fuera más común, esto que decir es un poco raro, pero pues es la verdad, en donde fuera más común ver mujeres, donde fuera más común interactuar con mujeres, donde fuera más común trabajar con mujeres. Yo creo que sería un congreso sin duda mucho más igualitario en términos de género en su cultura orgánica, en su cultura organizacional. ¿Y por qué digo que de algún modo, digamos, las mujeres son raras en el Congreso? Eso sí lo digo estadísticamente. Porque en la Cámara en el Congreso son el 20%,
En la comisión primera que integramos con Ángela María y con Adriana, también con 2 mujeres más que son Juanita Gubertus y Margarita Restrepo. Somos 38 integrantes, 34 hombres, 4 mujeres. A mí eso me parece, digamos, sería un resultado aceptable y hasta emocionante si fuera en la elección posterior a la consecución del voto de la mujer. Pero no hoy, casi 70 años después. Es escandaloso que en la comisión primera de la Cámara, la que aprueba las reformas constitucionales, la que aprueba las leyes estatutarias, la que aprueba, digamos, la gran comisión del Congreso, que es la comisión primera de Senado y de Cámara, pues tenga semejante composición de género. Luego sí creo que semejante desequilibrio en la representación de las mujeres en el Congreso, sí da, digamos, favorece una cultura a la cual ya me referiría. Entonces digo que cambia las formas, pero creo que también cambia el fondo y cambia las decisiones. Y voy a poner un ejemplo solamente. Nosotros, en una discusión de una reforma a la ley quinta, pusimos sobre la mesa la posibilidad que las mujeres, cuando son madres de familia, cuando acaban de tener un bebé, pudieran compaginar su licencia de maternidad con la atención de las sesiones por vía virtual, en plata blanca. Que cuando una mujer acaba de tener un bebé, considerando que tiene 18 semanas de licencia de maternidad, pueda al mismo tiempo que lleva a cabo su licencia de maternidad, pueda también desarrollar sus derechos políticos. Lo que pasa cuando una mujer se va de licencia de maternidad en el Congreso, a diferencia de nosotros que tenemos una licencia absolutamente corta de 8 días, y de eso justamente estamos hablando en otra discusión, que es la ley de licencia parental compartida, para aumentar la duración de las licencias de paternidad y empezar a nivelar la cancha. Pues la consecuencia de una mujer que se va 18 semanas de licencia en el Congreso no es solamente que pierde espacio político, no es solamente que cede terreno frente a sus eventuales competidores, no es solamente que sus causas pierden vigencia e impulso. 18 semanas en el trámite legislativo para impulsar un proyecto de ley de uno son la vida entera, sino que además pasan cosas operativas muy complicadas, como por ejemplo, que te reemplaza a alguien. Generalmente los peores rivales uno los tiene dentro de su propia lista, Heidi, y ese alguien llega, saca la UTL de la congresista que se fue a tener su licencia de maternidad y nombra una nueva UTL. Entonces presentamos esa propuesta. No me acuerdo si venía en la ponencia o lo metimos como proposición nueva. De las 4 mujeres, 3 votaron a favor, que fueron Ángela María, Adriana y Juanita. Una votó en contra, que fue Margarita, súper respetable. El resultado fue absolutamente avasallante en contra de la propuesta. Y adivinen quiénes pusieron, porque yo obviamente acompañé esta propuesta, la firmaba, quienes pusieron los votos mayoritarios. Entonces creo que en temas de género, en el tema de las listas paritarias, cuando lo llevamos en la reforma política con Ángela María, que estuvimos en la ponencia como en calidad de ponentes, yo después me ponía a revisar las votaciones uno por uno de una proposición que hundió la reforma política. Y hay un comportamiento estadístico de género absolutamente diferenciado. Digamos, hay un patrón de partido, claro, sobre todo los partidos tradicionales, incluyendo gente de mi partido votando en contra de la reforma política, pero curiosamente las mujeres de la Cámara impulsaban la reforma porque por esa vía se lograban las listas alternadas y paritarias. Entonces yo sí creo que este defecto, esta carencia en la representación política de las mujeres en el Congreso, pues produce sin duda una cultura organizacional que al final se refleja, eso es del ADN de una institución y da cuenta también de los resultados que produce, pero también creo que produce resultados legislativos distintos, sobre todo cuando viene a agendas progresistas, agendas liberales, agendas de equidad de género. Creo que esto nos genera un perjuicio enorme. Ojalá ahora con este cimbronazo de las listas paritarias, pues empiecen esas mayorías a cambiar el chip y sobre todo a transformarse desde el 22. Gracias, José Daniel. Ángela María, tienes la palabra. Bueno, lo primero que yo tendría que decir, y lo digo como feminista, es que esta aspiración de la paridad corresponde a la primera ola del feminismo, ¿sí? Que es la condición de generar condiciones materiales para la igualdad. Hay una tarea gigantesca, lo digo como feminista, porque no necesariamente pues hay que pensarlo desde el feminismo, pero en mi caso creo que hay una tarea enorme, enorme
para que este logro de la paridad, que como bien decían José Daniel y Adriana, ha sido una lucha y ha sido muy bonito porque creo que ha tenido un saldo pedagógico en el Congreso de la República y en la Comisión Primera, y es que desde muy diversos partidos políticos, al menos nos pusimos de acuerdo en la paridad. Este proyecto tan lindo de iniciativa de José Daniel, que fue enriquecido con muchos de nuestros aportes, esta reforma a la Constitución para el tema de la alternancia, para el tema de la universalidad, para tocar los partidos políticos en su reconfiguración con la participación de más mujeres, no fue real y como dice José Daniel, a mí me dio mucha tristeza porque quien fue la vocera para hundirlo fue una mujer en la plenaria de la Cámara. Y algo similar había pasado con la 1475, cuando se incluyó la acción afirmativa del 30%, fueron las mujeres las que más se opusieron, lo que significa que esa condición, digamos, de pensarnos en la política desde esa condición más patriarcal también anida y habita en las mujeres. Es lo primero que quisiera decir. Lo segundo, que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para tener una agenda de mujer. Y entonces hay el asunto para mí de que muchas mujeres no hayan podido llegar al Congreso de la República tiene que ver con que las que llegan, pues muchas de ellas son primas, esposas, amantes de parapolíticos. O sea, la representación de muchas mujeres. Aquí no, nosotros no. Pero, y entonces llegan con una agenda atada a unas prácticas muy oscuras del ejercicio de la política. Entonces, no es suficiente tener un cuerpo de mujer, como dice la profesora María Emma Wills, no es suficiente estar incluida, sino que hay que buscar que la agenda de las mujeres esté representada. Y lo tercero que creo que significaría, ha significado ese déficit. Bueno, lo tercero, coincido con José Daniel y seguro con Adriana también a veces hablamos. La ritualidad del Congreso de la República es una ritualidad muy machista en sus horarios, en sus espacios, en la manera como se otorga la palabra, en la forma como podemos o no participar. Y bueno, y el performance del Congreso de la República, sus monumentos, sus héroes, es un escenario profundamente machista, que no es menor, porque creo que está dando unas señales de qué es el Congreso de la República. Y creo que ha significado que más mujeres no hayan llegado al Congreso de la República y más mujeres con agenda de mujer. En el 2014, cuando se empieza la discusión del proceso de paz, las mujeres del Congreso de la República no logramos que se convirtiera en una prioridad. Claro, había una enorme priorización, polarización y más que polarización, fisuras, creo yo. Y no logramos, por ejemplo, que en las comisiones de equidad, Adriana no estaba en ese momento, pero en la Comisión de Equidad para la Mujer nunca el tema de la política de paz, de la necesaria pedagogía de paz, de apoyar el plebiscito por la paz se hiciera. Eso para mí es un déficit enorme en agenda del Congreso de la República, incluso teniendo mujeres allí. Creo que ese déficit también ha significado que las luchas por atacar las raíces de la desigualdad, las raíces, digamos, originarias de la desigualdad, no haya tenido digamos, una realidad en la agenda del Congreso de la República. No hemos logrado, poquito, hay un asomo, pero que el presupuesto y las reformas tributarias tengan perspectiva de género, ¿sí? No hemos logrado que eso sea así. Hay un pequeño asomo que es el trazador de género, que en alguna de las sesiones para mirar el presupuesto de este año estuvimos con Adriana preguntándole a planeación, a los ministerios, pero ese trazador de género es totalmente marginal, no atraviesa las grandes inversiones presupuestales y casi que tiene un presupuesto de una ONG. Son 5 variables trazadoras que no tocan realmente la vida de las mujeres. Y entonces,
Y creo, por todos los proyectos que presentan, sobre todo los hombres congresistas, se sigue mirando la mujer como la madre, ¿sí? Y esa es una de las condiciones de las mujeres, ser madre, pero no es la única, ¿sí? Y está también toda la lucha por las mujeres que habitan desde una identidad sexual alternativa, que puedan mover iniciativas como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿sí? Todos esos temas complejos, álgidos, si hubieran más mujeres que representaran agenda de las mujeres, no necesariamente feministas, pero agenda de las mujeres, yo creo que el Congreso de la República sería distinto. La paridad es un avance, ¿quién va a decir que no? Y como dice Adriana, yo lo he visto en estos tiempos de preelectorales, se está moviendo el asunto en los partidos. Y estamos viendo que el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, el Polo Democrático, que había dejado un poco atrás su tarea, Colombia Humana se declara ahora como feminista al 100%, sí. El Partido Verde está estrujado también, aun cuando hay una escuela que a mí me tocó cofundar con un poco de mujeres. La UP, Heidi, bueno, tú eres una feminista, pero la UP también está estrujada. Y entonces yo creo que esto ha sido muy, en los liberales, esto va a ser muy interesante. Así sea un primer paso, pero un paso, como lo dice Rosy Braidotti, una de estas feministas de frontera, un paso para el tema de las mujeres es como si avanzáramos kilómetros, como si avanzáramos leguas. Entonces hay que cuidar esto de la paridad, hay que consentirlo, hay que hacerlo muy bien y ya exigir paridad en otros ámbitos. Pero me parece que poco a poco estos hombres y sobre todo estos hombres jóvenes como José Daniel, como Juan Carlos, bueno, como Iván Cepeda, que fue mi parcero tanto tiempo, por decir solo algunos, han ido entendiendo lo valioso que es que haya mujeres en el Congreso de la República, lo valioso que es, así sea con agendas más conservadoras, con agendas más alternativas, ahí hay una forma de mirar las problemáticas que son muy valiosas. Yo, por ejemplo, Adriana es conservadora, yo soy una mujer de izquierda, pero por ejemplo, tengo que decir que cuando Adriana presenta, por ejemplo, el proyecto de comisión de tocar y transformar las comisarías de familia, muchos de los elementos que Adriana presenta a mí me resuenan como argumentos. Y entonces es interesante porque necesitamos una tarea en el Congreso de estas agendas que verdaderamente busquen tocar la vida de las mujeres. Unas mujeres que hoy están en un momento de sufrimiento tan grande y que requieren un Estado social y una presencia del Congreso de la República donde se sienta que a pesar de nuestras diferencias ideológicas o partidistas, estamos siendo eco para encontrar salidas desde el Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, Ángela María. Bueno, yo rescato como varios de los elementos que ustedes han planteado acá. Yo le adicionaría algo también, y es que a veces cuando decía Ángela María, por ejemplo, el tema de ubicarnos a nosotras como madres en todo, ¿no? Que lo que plantea, por ejemplo, Marcela Lagarde, como el papel de nosotras como las madres esposas en absolutamente todas nuestras relaciones en la vida, y también cómo se nos carga al decir que, por ejemplo, nosotras podemos con absolutamente todo, que las mujeres son multitarea, también para cargarnos de más responsabilidades, precisamente en esa doble carga de trabajo que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres. Y adicional, pues lo que implica también esto para la democracia, el hecho de que los partidos pues no se pongan en cintura de brindarle participación política a las mujeres, pero hay muchos liderazgos sociales que no necesariamente están articulados a un partido político, que son liderazgos femeninos, que no encuentran un espacio dentro de las estructuras partidarias para poder participar en política. Creo que Juliana conoció a Luz Perli. Luz Perli fue una mujer dirigente campesina del departamento de Arauca. Bueno, ella falleció el año pasado, a principio de año, pero pues se dio la pelea
también desde la izquierda y desde distintas orillas para poder participar en política. Entonces, y lo decía, bueno, José Daniel, precisamente en lo que representa el hecho de que no exista una mayoría de mujeres en el Congreso de la República y así en distintas instancias de participación que permita también unir esfuerzos para poder generar legislatura, para poder generar leyes que vayan en beneficio de las mujeres y que permita como tal, pues o sea, como una mirada, una perspectiva de género sobre lo que hacemos. Lo que planteaba pues Adriana también respecto de esas cifras que se presentan y esos limitantes que existen para participar en política, el poco acompañamiento que existe por parte de los partidos, por ejemplo, en términos comunicativos, en términos de acompañamiento, que es, bueno, una gran tarea la que viene haciendo, que hizo nosotras ahora en el año 2019, que es importante, pero que los partidos se lo piensen internamente. Y que más allá de la preocupación de estar llamando, por ejemplo, como lo planteaba Juliana, de, bueno, ¿qué hacemos? Es cómo se ponen en cintura, decir, bueno, aquí no es simplemente de vamos a rellenar la lista como de mujeres, sino pues también cómo hacemos ese acompañamiento, no solamente financiero, sino también ese acompañamiento de asesoría política, de asesoría técnica, si se quiere, para poder ejercer la participación en política. Bueno, seguido a este primer bloque, ustedes, bueno, en este, pues abarcamos varios temas, como los obstáculos con los que nos encontramos a la hora de participar en política. ¿Qué significa para las mujeres en el país la paridad? ¿Qué experiencias de alternancia conocemos? Y cuál es la importancia de la universalidad para garantizar la efectiva participación política de las mujeres. Entonces, en esta siguiente ronda empezaríamos, estaría Juli, seguiría José Daniel, seguiría Ángela María y terminaría Adriana. ¿Listo? Entonces... Y fueron muchas preguntas y yo soy muy dispersa. O sea, la importancia del triunfo de la paridad y las dos conquistas que quedaron allí, es decir, la alternancia y la universalidad. Y cómo estos dos factores tienen tanto peso para garantizar la participación efectiva de las mujeres en política. Bueno, el triunfo desde la campaña de paridad tiene que ver con una descentralización y una vinculación de las mujeres a un ejercicio y a un espacio que había sido siempre ocupado, y ni siquiera por la ciudadanía, sino por los representantes y las representantes que están en este momento en el Congreso de la República. La campaña de paridad funcionó a través de 3 círculos de incidencia política que respondían al nivel de compromiso que querían tener las mujeres con la campaña, la cantidad de tiempo que tenían disponible y la capacidad que podían desplegar a nivel territorial para acercar a las mujeres al ejercicio político. Todos los debates que se dieron, tanto de reforma política como de código electoral, tuvieron la presencia de mujeres de estos círculos que estaban participando activamente, que estaban haciendo críticas a un ejercicio del Congreso, y eso creo que muy poco, a diferencia de los debates que se dieron en su momento con el acuerdo de paz, se ha logrado movilizar a la ciudadanía para que se involucre con las decisiones que se toman dentro del Congreso de la República. Ese es un primer paso, y es darse cuenta que incidir y que conversar con los representantes y las representantes requiere de nuestra presencia como mujeres. Número 2, demuestra el poder, y nuevamente recalco la importancia del poder colectivo entre el Congreso de la República y entre la sociedad civil, porque no se transforma y nada de nuestras vidas pasa sin que las decisiones políticas sean tomadas o en el Congreso, o sean tomadas por el presidente de la República, o sean tomadas por la rama judicial, y por eso hablamos de la universalidad, ¿no? No es suficiente con que los partidos políticos, ni es suficiente con que el Congreso de la República tenga mitad mujeres y mitad hombres, si en los otros poderes que conforman a la democracia, incluidos a los medios de comunicación como el cuarto poder de la democracia que lo estamos viendo hoy, tenga mujeres que tengan una perspectiva de género, que tengan unas agendas feministas. La campaña de paridad realmente fue un espaldarazo y fue algo muy importante para las mujeres a nivel territorial, porque la campaña de paridad ya nace en el núcleo de las discusiones y de la retroalimentación de las mujeres de nosotras ahora. 88 candidaturas que venían de Arauca, que venían de Bajo Cauca, que hacían parte del norte del Cauca, de Nariño, de la costa Caribe y de diferentes departamentos, se dieron cuenta al finalizar sus campañas en 2019 que ni los partidos ni las acompañaban, pero tampoco las reglas electorales garantizaban que ellas pudieran participar en igualdad de condiciones. Y con este logro colectivo, ellas se sienten nuevamente empoderadas, y se sienten empoderadas en un sentido de red.
no estamos solas, dejamos de estar solas y estamos acompañadas en una lucha que es colectiva, que nos va a tomar tiempo, que requiere pasos, que además estamos transformando un sistema y estamos buscando destruir un sistema que no es un sistema de hace 100 años ni 200 años, que es el sistema patriarcal, y donde además estamos cuestionando también relaciones económicas que no son igualitarias en este momento. Entonces creo que este logro y el logro de paridad es un logro colectivo en la medida en la que puede que muchas mujeres no lo perciban como algo importante, y eso es un poco impresionante porque si lo comparas, por ejemplo, con lo que sucedió en México, que el Congreso de la República, que el Congreso en su momento celebró masivamente el logro de la paridad, en Colombia la paridad todavía se ve como, ay, bueno, lograron el 50 y el 50%, pero no se están dando cuenta de la importancia que va a tener esto en la vida de las mujeres. Por supuesto, y hay que ser realistas, van a usar a mujeres y muchas mujeres van a ser usadas por los partidos políticos, eso va a pasar. Nuevamente reitero, los partidos están desesperados buscando candidaturas de mujeres en este momento y están llamando a decir como, oigan, ¿qué hacemos? ¿Cómo reformamos todo? ¿Cómo buscamos militancias? ¿Cómo buscamos generación de protocolos? Y ese cuestionamiento y esa incomodidad que produce la campaña de paridad ya es precisamente la incomodidad y las preguntas que se plantean desde los feminismos, ¿no? ¿Cómo redistribuimos el poder? ¿Cómo redistribuimos los recursos? ¿Cómo redistribuimos la voz de las mujeres? ¿Cómo redistribuimos y cómo cambiamos las democracias que siempre han sido construidas por hombres? Y hoy los partidos políticos se van a tener que reformar. Puede que no lo veamos como un gran logro, pero lo que está sucediendo al interior de partidos, y ustedes están en partidos políticos, es asombroso. A mí eso me parece un gran logro, que se estén preguntando cómo buscar mujeres, y además tienen que buscar mujeres que tengan que formar con agendas tanto de sus partidos políticos y mujeres que tienen que formarse con agendas de mujeres, y vendrán apuestas muy interesantes frente a este tema. Entonces creo que acá construimos una comunidad que dimos un paso importante nuevamente a sentirnos en red, a sentirnos acompañadas, a poder incidir en un espacio que ha estado muy alejado de la ciudadanía, que es el Congreso de la República, a entender las dinámicas. O sea, creo que una mujer de la campaña de paridad, si tú le preguntas cómo funcionan los debates de ley estatutaria en el Congreso, te lo puede responder. Si le preguntas a un hombre, no tiene ni idea, porque la campaña de paridad se encargaba a través de sus círculos de explicar, esto va a un primer debate, después vuelve al segundo debate, después pasa a Cámara, después pasa a Senado. José Daniel y Adriana y Ángela María nos decían como, oigan, mañana hay debate, pilas, y entonces hacíamos círculos para explicar lo que venía, porque en la mente de muchas personas está como, pero se cayó el proyecto de ley ya, eso ya pasó, y no se entiende el proceso. Las mujeres de la campaña de paridad entendemos el proceso político en este momento y estamos un paso más adelante de acercarnos a un ejercicio que está muy alejado de la ciudadanía. Entonces creo que ahí tenemos un logro gigante también de pedagogía política, de haber politizado a ciudadanía, de haber abierto círculos. Por ejemplo, Boyacá asombrosamente se activó y es un nuevo círculo que tenemos en este momento. Las mujeres de Nariño indígenas, de Cumbal, contándonos como, oiga, pero eso se va a caer en el siguiente debate, no, pero mire, pilas con esta vuelta, oiga, se va a caer o no va a pasar. Cuando tuvimos, por ejemplo, la reunión con la Comisión de Conciliación, que hablamos con Benedetti, que hablamos con los 4 congresistas que estaban ahí, hablaron mujeres de la campaña y les explicaron por qué lo estábamos buscando, ¿no? ¿Qué movimiento en Colombia de hombres ha logrado ese nivel de impacto y ese nivel de involucramiento con el Congreso de la República? Y a mí eso me parece maravilloso. Estamos politizando y lo estamos haciendo desde el cuidado, desde el afecto, desde la solidaridad, desde la formación colectiva, desde la descentralización del poder. Entonces creo que en eso tenemos un logro gigante como campaña y pues nuevamente, sin los congresistas y las congresistas que nos apoyaron no hubiera sido imposible, pues porque nos filtraban información, no teníamos ni idea, y el Congreso es súper irresponsable en nunca decir cuándo van a ser los debates, y las corridas que nos teníamos que pegar, como, oigan, actívense mañana, por favor, conéctense ya al debate, a las 10 de la noche, todas como, ¿cuánto falta para que se acabe el debate? Y era hasta las 12 de la noche, pero estuvimos firmes ahí. Entonces creo que sí politizamos y que es un logro bastante interesante. Listo, Juli. José Daniel. Bueno, ¿por qué fue posible y qué se va a transformar? ¿Por qué fue posible? Yo creo que al menos hay 3 factores claves. Uno, lo reitero, lo decía en el saludo, es la movilización de la sociedad civil. Yo al comienzo decía Ángela María que yo no siento que ese haya sido un logro nuestro de alguna manera, como que fuimos un vehículo, un medio, pero pues había algo como más poderoso, más fuerte, y pues nosotros simplemente nos dijeron, pues nada, hagan la vuelta, ustedes pueden firmar proposiciones, ustedes pueden presentar iniciativas, se pueden presentar mociones, háganle, pero de algún modo esto fue la expresión de una causa social en donde el congresista o la congresista no eran los protagonistas, sino quienes protagonizaban en realidad eran
era en este caso toda la plataforma que armó Juliana, que armó Artemisas, era la sociedad, era el feminismo, eran las mujeres empujando, y pues nosotros ayudando y siendo parte de ese ajedrez que estaban jugando en un juego más de activismo y de ciudadanía. Entonces, ese es el factor número 1. Factor número 2, creo que la diversidad política en el impulso de este tema. Lo digo con todo el cariño, y con Ángela María coincidimos en 1000 causas en el Congreso, pero históricamente la búsqueda de la paridad había sido una causa de la izquierda. Y en eso hay que darle además a la izquierda una legitimidad y un reconocimiento enorme. Lo que logramos de alguna manera que pasara esta vez es que quienes protagonizaron esta historia fueron no solamente personas como Ángela María, con todo lo que representa, con todo lo que simboliza, con todo el respeto que le tenemos en el Congreso, sino, por ejemplo, congresistas del Caribe, de partidos tradicionales, que fueron los firmantes de la proposición. Fíjense eso, congresistas de mi partido, Cambio Radical Caribe, todos sabemos eso, digamos qué connotación y qué significado tiene, absolutamente legítimo. Ellos lo firmaron. Lo impulsó en Senado en especial el equipo de la vicepresidenta de la República. Adriana Matiz, como mujer conservadora, estuvo absolutamente al frente. Entonces creo que esa mezcla de voces, hay que decir también que los medios jugaron un papel importante. Yo a Camila Zuluaga, por ejemplo, desde Blue la vi absolutamente jugada en generar espacios, en propiciar debates, en meter el tema. El Espectador también estuvo muy activo. Y ustedes de algún modo desde Artemisas como jugando a ser el volante 10, el volante armado que iba armando toda esa estrategia. Pero esa mixtura, esa mezcla e incluso esas dosis de establecimiento político que hubo ahí, creo que resultaron ser muy eficaces. Lo tercero es que pasó como una especie de estrategia de negociación no prevista. Y es que con Ángela María, con Adriana y con varios colegas más impulsamos la reforma política. Nos la hundieron por ahí 20 días antes de la discusión de la paridad en el Código Electoral. Y como la propuesta de la reforma política era mucho más ambiciosa porque hablaba de paridad y alternancia, creo que para algunos colegas cuando llegó la discusión de la paridad en el Código Electoral, sentían que lo que más temían ya no estaba en juego y pues que este escenario como que no era tan grave y tenían que ceder en algo. Y digo, fue una estrategia de negociación no prevista porque nunca dijimos, bueno, metemos la reforma política para que nos la hundan y ahí sí poder impulsar la paridad en el Código Electoral. No, fueron como dos cosas independientes y terminaron confluyendo en el tiempo y terminar, eso fue una casualidad afortunada. ¿Qué espero que cambie? Más allá de lo obvio y es ver más mujeres candidatas y sobre todo más mujeres elegidas, yo tengo una hipótesis y es que esto puede fortalecer los partidos políticos. Varios partidos políticos en Colombia, más que partidos como tal, son una especie de confederaciones de poderes locales y regionales. Pero son partidos en donde no hay tanta identidad ideológica, en donde el partido como tal, como institucionalidad, con escuelas de formación, con programas de movilización de ciudadanía, no existen en sentido estricto. Muchos partidos lo que hacen es dan avales, procuran que esos avales sumen la mayor cantidad de votos, con eso pasan el umbral, con eso quedan con una buena cifra repartidora y para adelante. Yo creo que la paridad, la condición del 50% de mujeres integrantes de listas, obliga al partido a salir de la comodidad de su estructura feudal de siempre. Porque es que la estructura feudal de siempre no responde al problema operativo para las mujeres, operativo para los partidos, de reclutar 50% de mujeres candidatas. La estructura lógica de avales descentralizada no da para eso. Entonces, creo que esto pone a partidos que históricamente no han tenido esa lógica y ese desempeño. Excusen el gatico que suena ahí al fondo, que es un gatico que Ángela María y Adriana saben que habla todo el día y siempre en las sesiones ahí sale. Esa estructura feudal no resuelve el problema del acceso a candidatas mujeres. Eso obliga a los partidos a volverse partidos, a promover escuelas de liderazgo, a reclutar en sus filas ya no de una organización específica, sino en las filas del partido mujeres que empiecen a hacer procesos. Obliga a los partidos como partidos a acercarse a las juntas de acción comunal, a las organizaciones sociales, a empezar a generar vinculación de base en torno al partido, pues a quien le interesa, lo único que le interesa al final del día en términos aritméticos, conseguir la mitad de mujeres candidatas es al partido. Y si no consiguen las mujeres candidatas y no generan procesos de largo aliento que las
que generen esas candidaturas, la consecuencia es muy simple. Pierde escaños, saca menos votos, pierde acceso al poder. Entonces yo albergo una esperanza que esto en partidos que son muy feudales, que son en realidad más una especie de confederaciones, que esto empiece a crear partido dentro de estos partidos. Muy clave eso. O sea, el tema, precisamente nuestras peleas como mujeres siempre están muy ligadas a quitar o a sacudir esa comodidad con la que históricamente se han encontrado los hombres, y eso es lo que principalmente les molesta cuando decidimos tomarnos el poder por asalto. Y coincidir totalmente con lo que planteaban quienes me antecedieron. O sea, en efecto, nosotras y nosotros, cuando estamos elegidos y elegidas en espacios de representación popular, pues somos ese vehículo que escucha las demandas de la ciudadanía para traducirla en mecanismos efectivos para sus derechos. Querida Adriana, tienes la palabra. Creo que le tocaba a la doctora Ángela María, pero bueno, si quieres, Ángela María, Sí, tranquila. le toca a Ángela María y sigues No, tú. no, Adriana, dale, y yo intervengo después. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo debo decir varias cosas. Lo primero, sin duda alguna, es que la reforma que se hizo en el nuevo Código Electoral constituye un gran avance para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, para la materialización de esos principios de los cuales hemos hablado tanto, de paridad, de alternancia y de universalidad. Y constituye también la garantía de los derechos políticos de las mujeres colombianas, así como de toda la sociedad, que se van a ver beneficiadas con la opción de tener en los espacios de toma de decisiones perfiles mucho más diversos y mucho más representativos. Y es que los avances que quedaron plasmados en la reforma al Código Electoral nos permite colocarnos a nosotros, a Colombia, entre los 8 países de la región de América Latina y del Caribe que han aprobado las listas paritarias para elecciones a las corporaciones públicas. Esa medida afirmativa que además atiende esas observaciones finales que se hicieron en el informe que se presenta por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y que se presentó precisamente en el año 2019. Y hay un aspecto muy importante que quiero resaltar de ese artículo 84 del nuevo Código Electoral, y es que se establece de manera muy específica como causal de revocatoria de las listas el no cumplimiento de la cuota de género adoptada tanto para las listas de la cuota del 50% como las listas con cuota del 30%, lo cual constituye un avance supremamente importante, y yo creo que es lo que ha llevado a que hoy los partidos políticos se hayan despertado y estén activando, por supuesto, a toda la organización para buscar esas mujeres que participen allí. Y con un logro inmenso, mire, el logro de tener el 30% para aquellos departamentos que eligen menos de 5 circunscripciones, pues sin duda alguna también fue un logro inmenso, grande. 19 circunscripciones territoriales de la Cámara, 4 circunscripciones especiales que van a tener a partir del año 2022 esa cuota del 30%. Y yo recuerdo mucho, mire, por eso yo resalto sin duda alguna el compromiso de ustedes. Cuando nosotros estábamos en el debate, recuerdo mucho cuando se pasó la proposición, y ustedes lo recordarán, por parte de uno de los congresistas para reabrir el artículo 84. Entonces, que se reaperture el artículo 84 porque ya habíamos aprobado obviamente la paridad, y entonces se empezó a mover un tema por redes sociales que obvio llevó a que ellos sintieran algo de temor al ver obviamente todo ese ataque que se vino por parte de las mujeres en las redes sociales. Y nosotros decidimos presentar una proposición donde decíamos, bueno, pues si nos van a reaperturar el artículo 84, pues que reaperturen también estos otros artículos que quedaron ahí, y hacíamos una lista como de 50 artículos que tenían que reaperturarse. Y pues imagínense ustedes en esa reforma al Código Electoral, que era inmensa la cantidad de artículos que había, y reaperturar otra vez era como volver a iniciar. Gracias a eso, digamos que entonces dijeron, no, retiro entonces la proposición de reaperturar el artículo 84, y apenas retiraron la de reapertura del artículo 84, pues nosotros, que creo que esa proposición la firmamos todos aquí, también retiramos la proposición de los demás artículos que pedíamos que se reaperturaran.
el tema de que ustedes hicieran esos volantes y que fuéramos y los colocáramos en cada una de las curules de los congresistas diciendo paridad ya, pues sin duda alguna eso fue fundamental, eso nos sirvió mucho. Pero yo sí creo que aquí tenemos una responsabilidad inmensa las mujeres, inmensa. Y yo hablo de esa responsabilidad inmensa de las mujeres porque uno cuando va y analiza las cifras del potencial electoral que hay en el país, pues se encuentra que 17 millones son hombres, 18 millones somos mujeres, siempre somos más. Las personas o digamos, quienes más asisten a reuniones de los partidos políticos, según estudios que se han hecho, indican que somos más las mujeres las que asistimos a las reuniones de los partidos políticos. Es más, las mujeres somos las que nos movemos el día de la campaña, el día de las elecciones y hacemos toda esa tarea que hay que hacer. Pero además de eso, cuando uno va a revisar quiénes son las que más confían en los partidos políticos, encuentra también con una gran sorpresa que quienes confían más en los partidos políticos somos las mujeres, pero quienes menos reciprocidad recibimos de los partidos políticos somos las mujeres. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad mayúscula porque las mujeres debemos sin duda alguna lanzarnos. Y lanzarnos, lo digo porque pueda que no quedemos, pueda que no ganen todas las mujeres que vayan en las listas, pero yo sí quiero que las mujeres que vayan en estas listas que se van a presentar al Congreso de la República, que participen y hagan el ejercicio y por eso insistimos tanto en esas escuelas de liderazgo político. No solamente porque sepan cómo es que se debe participar, cómo tiene que ir a dar un discurso, cómo es que tiene que manejar los medios, en fin, sino además de eso, porque la responsabilidad después es mayor. Mire, las mujeres que estamos en estos escenarios de poder, tenemos también una responsabilidad muy grande y la responsabilidad es hacerlo bien para poder demostrar que tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos derechos que tienen los hombres y que podemos hacerlo igual o mejor que incluso que los hombres. Entonces ahí viene esa segunda parte o esa segunda etapa en la responsabilidad que nosotras podemos tener en ese tema. Así que muy importante, sin duda alguna tenemos un gran reto. El reto es, mire, fíjense ustedes que en el tema de la alternancia, aquí tienen una responsabilidad los partidos políticos. Los partidos políticos en una respuesta que deberían darle a las mujeres de este país, deberían decir, oiga, nosotros vamos a aplicar alternancia en las listas que vienen al Congreso y vamos a darle unos buenos puestos a las mujeres en estas listas, que encabecen la lista una mujer a la Cámara de Representantes, que encabece la lista al Senado una mujer, ¿cierto? Los partidos deberían brindar ese ejemplo, creo que es una buena oportunidad, pero nosotros seguimos con el reto, obviamente, de la alternancia y de alcanzar esa universalidad del 50% en todas las circunscripciones, independientemente de que sean menos de 3 las que se elijan en cada departamento. Muchas gracias, Adriana. Yo recuerdo que ese día que se aprobó la paridad le escribí a Ángela María como emocionada también por ese triunfo y precisamente Ángela María decía, fíjate que eso, o sea, ha sido una pelea de todos estos años el lograr y poner en el centro de la discusión la participación política de las mujeres y la necesidad de la paridad. Entonces, creo yo que ese triunfo colectivo, pues que sabemos que es en beneficio de todas las mujeres del país y como lo sabemos, pues muchas venían arando ese camino hace muchos años para que esto se hiciera posible. Bueno, Ángela María, tienes la palabra. Bueno, apelando a muchas de esas tareas que se hacen en Artemisas, ¿no? Yo creo que aquí se alinearon los dioses y las diosas. Se quedó congelado. Se quedó Por los congelado. tiempos. Presentó José Daniel de Ángela María, ¿nos escuchas? Porque se quedó congelada la imagen. Espera, a ver, escribimos. Bueno,
Bueno, vamos pasando al último bloque, mientras Ángela María logra conectarse y apenas ella se conecte, De acuerdo. volvemos a pasar. Bueno, por último, pues, ¿de qué manera? Bueno, que en la primera intervención que haya, pues podamos hablar de lo que son las listas cremalleras, porque ya lo decían ustedes, a veces nos dejan pues como en los puestos al fondo, allá como para que no haya posibilidad y como para hacer un checklist de los requisitos de... Ay, ya llegó Ángela María. Tan, tan, tan. Listo, ahora sí. Ya. Bueno, me desconecté, no sé qué pasó. Adelante. Bueno, pero les decía que hubo, me parece que hubo después de tantos años y tantos esfuerzos, se alinearon los dioses y las diosas y eso ayudó. Y creo lo que dice José Daniel, muchas de estas iniciativas de tiempo atrás lo habíamos movido fuerzas de izquierda o fuerzas alternativas. Habíamos sumado voluntades, pero no habíamos logrado este eco tan importante en todos los partidos políticos, de una u otra manera en todos los partidos políticos, y eso facilitó. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Daniel. Bueno, recordemos que como venía en la versión inicial en el código electoral, no era el 50%, era el 40%. Y fue en ese proyecto previo, trabajando entre nosotros, que presentamos proposiciones, en nuestro caso Juanita, Angélica y yo, pero Adriana también, pero tú también, y se puso el 50% y fue el primer nicho de conversación con el registrador para que fuera el 50%. Ya después se tramitó el artículo, pero no hay que olvidar que eso venía en el 40% y que la fuerza de paridad ya nos ayudó a posicionarlo en los medios. Lo tercero, decía que yo coincido con José Daniel, esto va a producir malestar. Hay una conferencia muy interesante de Mara Viveros que habla de el malestar en las masculinidades contemporáneas, qué es lo que está pasando en los hombres, qué es lo que el feminismo o las acciones de las mujeres producen, y cómo ese malestar puede producir cambios significativos y estructurales. Aquí esta paridad está produciendo malestar, porque, y malestar en el sentido de que los partidos no pueden seguir operando como operaban antes. Como tú hablas de confederaciones, José Daniel, yo soy más dura. Yo creo que los partidos en Colombia muchas veces son máquinas electorales. Y esto no va a poder ser así, porque como bien dice Adriana, ya vemos que se están activando escuelas de formación política, no solo para mujeres. Yo también creo que los hombres tienen que ir a escuelas de formación política, no solo nosotras, los hombres también, porque aquí va a ser un aprendizaje de tarea política que vamos a hacer colectivamente en clave de relaciones entre hombres y mujeres y todas las formas diversas de habitar el mundo de la política. Entonces, creo, y eso lo hacemos las mujeres somos muy de procesos, las mujeres por nuestra práctica histórica tenemos una práctica cotidiana y persistente, y yo sí creo también, como dice José Daniel, que esto puede ser una gran transformación a los partidos si se lo toman en serio, y a fortalecer democráticamente los partidos, y esa es una vía de fortalecer la democracia en Colombia. Un cambio normativo que va a producir un enorme cambio cultural, que vino del cambio cultural, porque nosotros nos tomamos de la mano de todo esto que ustedes han movido, y que se potencia con lo normativo, pero que nuevamente tiene que seguir trabajándose de manera mucho más fuerte. Y lo que para mí también es muy importante, más allá de las cifras, de los datos, es que aquí se posiciona, y lo digo como mujer que viene de las ciencias sociales, un imaginario de paridad para la sociedad. No solo para el mundo de la participación política, de paridad en casa, de paridad en la escuela, de paridad en el mundo del trabajo, de qué significa y todo lo que pierden los hombres cuando no viven en un hogar paritario, y todo lo que se pierde en la escuela cuando no hay esa perspectiva de paridad, de pararnos en el mundo, de mirarnos en condición llamémoslo por lo menos de igualdad,
y de transformar nuestras relaciones en la escuela, en la casa, en el trabajo. Yo tengo una enorme expectativa frente a esa transformación de ese imaginario que nos puede ayudar a pensar y a vivir en una sociedad mejor, en un mundo mejor, menos violento, ¿sí? Que la casa deje de ser ese primer espacio de violencia, que los feminicidios disminuyan, porque por lo menos va a haber unas condiciones que nos van a permitir vivir con mayor igualdad y una enorme expectativa de quiénes son las mujeres que van a llegar al Congreso de la República. Que esto ojalá jalone, como decía Adriana, las listas cremalleras, que arriesguen en algunos partidos y en algunas regiones a listas cremallera. No, que no se necesite ahí la ley, sino una voluntad política para que sea una realidad. Entonces, pues claro, esto no es la solución de todo, esto es un país con muchos problemas, pero aquí hay un paso importante que por eso digo hay que cuidar y que hay que potenciar. Bueno, muchísimas gracias, Ángela María. Bueno, y cerraríamos ya con un saludo y el que sigue en términos de iniciativa al interior del Congreso de la República y de conquistas para seguir avanzando por los derechos de las mujeres en el país. Entonces, le daría la palabra a Adriana, seguiría José Daniel, Ángela María y cerraría Juliana. Bueno, ¿qué sigue? Sin duda alguna, vuelvo y reitero el gran reto que tenemos. Tenemos un gran reto en materia de que la alternancia y la universalidad se conviertan en ley de la República, porque yo la verdad es que la voluntad de los partidos la veo muy lejana. Y yo hacía mención hace ratico a las cifras en relación al potencial electoral, en relación a la participación que teníamos las mujeres, porque sin duda alguna nosotras somos las que estamos haciendo ese ejercicio y nosotras somos las que decimos, pues exijamos al interior de nuestros partidos también que los partidos nos den la oportunidad de empezar a encabezar esas listas. Yo soy una convencida de que hay que trabajar muchísimo en este tema y de que las mujeres debemos llegar en lo posible a esos escenarios de poder, porque sin duda alguna cuando las mujeres llegamos a esos escenarios de poder, digamos que le damos otra visión a la realidad que se está viviendo, entonces pensamos más en trabajar en un tema de familia, pensamos más en trabajar en los grupos vulnerables, pensamos más en trabajar en el tema de evitar y de prevenir esas violencias que existen hoy en día, pero además de eso también porque pensamos en que esa desigualdad de género es un obstáculo que entra a limitar el potencial de nuestro país. Y yo diría que entra a limitarlo en dos temas importantes. Primero, en el tema de empleo y pobreza y segundo, en la subrepresentación. Y hablo del tema de empleo y pobreza porque cuando nosotros miramos, casi 3 de cada 10 mujeres colombianas que son de 15 años y más no cuentan con unos ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. Y cuando uno va a mirar la tasa de desempleo de las mujeres, es mayor a la de los hombres en particular, obviamente, y hoy en día sí que se está viendo en los jóvenes entre 18 a 24 años, mientras en las mujeres existe una tasa del 22.9%, en los hombres existe el 13.8%, es decir, una diferencia de 9 puntos porcentuales. Cuando vamos a mirar la brecha salarial que existe, las mujeres reciben por trabajo ingresos 12% menos que los hombres. La brecha en ingresos entre hombres y mujeres en los centros poblados y en los centros rurales sí que es peor, porque es el doble de lo que se presenta en las ciudades, hablando casi más de un 33% en las mujeres y de un 16% en los hombres. Y la subrepresentación femenina en los escenarios de poder. Nosotros aquí todos sabemos las cifras de la participación que hay en estos momentos de las mujeres en el Congreso de la República y es muy triste hablar después de 67 años que tan solo tenemos una representación del 19.7%, que en la Cámara de Representantes tan solo somos 32 mujeres, que en el Senado de la República tan solo son 23 mujeres las que existen. En estos órganos tan importantes, en estos órganos donde se toman las decisiones de la mayoría de las políticas que entran a afectar el presente y el futuro de las personas. Y por eso de ahí la necesidad de que la sociedad colombiana comprenda la importancia de permitir que más mujeres ocupen estos escaños.
Recordemos que las mujeres en política suelen tener la atención y quiero reiterarlo una vez más en aquellos temas que en muchas ocasiones para los hombres no son importantes, ¿no? El diseño de políticas laborales a favor de las mujeres, el desarrollo de la familia, la atención a los grupos vulnerables. Así que me parece muy importante, tenemos una gran tarea todavía de que esa paridad no se quede solamente en la norma, sino que sea una realidad para las mujeres. Y eso depende muchísimo del ejercicio que nosotras llevemos a cabo antes de ser elegidas y cuando somos elegidas y estamos ocupando estos escenarios de poder, pero también tenemos otra tarea que es llevar esa alternancia y esa universalidad, por supuesto, a una ley para que sea de obligatorio cumplimiento, porque si no va a ser muy difícil que sea una realidad. Ojalá los partidos ahorita lo asumieran, ojalá las mujeres que hacemos parte de los partidos hagamos una lucha interna en los partidos grandes para que esto sea una realidad y ahí las vamos a necesitar a ustedes, niñas, sí que las vamos a necesitar porque necesitamos ese apoyo y ese empuje para poder sacar esto adelante. Yo confío y estoy muy esperanzada en que el próximo Congreso de la República, por supuesto, que haya una alta participación de las mujeres. Nosotros subimos, incrementamos la participación con la expedición de la ley 1475, se subieron unos puntos en participación de las mujeres, pues yo espero que aquí con la paridad, por supuesto, no tengamos ese 19.7% que tenemos hoy, sino que ojalá podamos tener más del 30% que anhelamos y siendo realistas como tal, de acuerdo a las circunstancias actuales de nuestro país. Así que una tarea grande es la que nos espera y retos inmensos son los que tenemos desde el Congreso de la República y desde donde estemos en cualquier momento, porque pues particularmente no voy a aspirar nuevamente al Congreso de la República, pero desde donde esté la administración pública, sin duda alguna, voy a hacer el ejercicio para lograr que esa participación de las mujeres sea efectiva, sea real, pero además de eso, que las mujeres que estemos ahí lo hagamos muy bien. ¿A la alcaldía? Adriana, acabas de dar aquí una Una primicia. chiva. Te vas, sí, a la alcaldía de Ibagué o a la O de No. gobernadora. ¿O a la No. gobernación? Va a No va a decir aspirar que a se la va a estudiar. gobernación de Tolima. ¡Ay! Bien. Oh. Felicitaciones. Súper, súper, porque en ese a sentido, seguir estudiando, porque ella es muy estudiosa. súper bien, felicitaciones y bueno, porque estamos en los espacios de control político, pero que nos toca avanzar a esos espacios administrativos, ¿no? Lo que son alcaldías, gobernaciones, la Sí, presidencia de la total, República, total. que es súper clave Y miren incidir que desde quiero nosotros agregar en esos algo que es muy espacios. importante. A mí me aterraba esa encuesta y la doctora Ángela María la conoce, la encuesta de Congreso en Igualdad que se hizo donde se evidenciaba que las mujeres que son congresistas, imagínense ustedes, el 40% de las actuales congresistas, de las que estamos hoy en día en el Congreso, consideran que hay estereotipos discriminatorios contra las mujeres que trabajan en el Congreso y el 36% de las mujeres que son congresistas actualmente consideran que no existe la misma igualdad al momento de solicitar la palabra en la plenaria y en las comisiones. O sea, a mí eso me aterra pensar que de esas 55 mujeres que hoy hacemos parte del Congreso, tengamos que sentir eso o tengan que sentir eso. Yo realmente no lo he sentido, bueno, en el primer punto un poco, pero en el segundo no tanto, pero me aterra que las mujeres piensen eso y les dé temor de pronto participar en una plenaria o en una comisión porque siente que no existen las mismas condiciones o los mismos derechos que tienen los hombres. Eso pasa. Yo he venido haciendo un ejercicio en el Consejo sobre opiniones políticas cuando la dice una de nosotras y cuando la dice un concejal. Así lo haya dicho uno de primeras y el concejal lo dice después, citan es a ese concejal y no a ti a la hora de decirlo. O sea, y lo tengo así anotadito para sacarlo en el momento preciso. Bueno, José Daniel. Bueno, pues lo primero, digamos, lo primero es felicitar a Adriana por esa decisión, pero creo que el Congreso seguramente gana mucho el Tolima, pero creo que el Congreso pierde a uno de sus mejores elementos. Pero bueno, te irás con la satisfacción de haber hecho un cuatrienio impresionante y de verdad, hoy sin duda, yo creo que si no la mejor, es una de las mayores figuras conservadoras con futuro, con proyección a nivel nacional, es Adriana Matiz. Agenda. Básicamente veo tres cosas. Número uno, ya lo decía Adriana, lograr el logro completo, la paridad y la alternancia. Eso requiere una discusión muy compleja. Sé que, pues,
digamos, creería que hoy tiene dificultades de viabilidad grandes, pero también entiendo que es a través de la persistencia que vamos venciendo resistencias para este tipo de conquistas. Esto, digamos, lograr la paridad y la alternancia en las listas a corporaciones públicas supone una reforma constitucional. Creo que ese es un tema con el que tendremos que volver a insistir, seguramente desde una perspectiva estratégica más que para lograrlo, que ojalá lo lográramos y sería maravilloso, para no dejar que el tema se enfríe y no dar por sentado que con la paridad del Código Electoral resolvimos el problema. Es un avance histórico, ya lo decía Ángela María, pero pues no es suficiente. Número 2, el proyecto de ley que mencionaba Adriana Matiz hace un rato, que redistribuye el presupuesto de lo que el Consejo Nacional Electoral le entrega a los partidos para poner un mayor acento en la formación política y en la creación de enfoques de género dentro de los partidos. Es un proyecto de ley importante, entiendo que va para segundo debate en la plenaria de la Cámara y seguramente tendremos que acelerarlo para que no tenga problemas después de términos y de hundimiento por términos específicamente. Y en tercer lugar, creo que también el reto de la equidad de género en el Congreso tiene que ir mucho más allá de lo político y de lo electoral. Por eso, al menos quiero hablar de un proyecto de ley que estamos impulsando junto a Juanita Gubertus, que es la ley de licencia parental compartida, que busca nivelar la cancha entre mujeres y hombres en materia de licencias parentales. Hoy claramente cuando una mujer tiene 18 semanas de licencia y un hombre tiene 8 días de licencia de paternidad, pues se le está mandando un mensaje al empresariado, un incentivo claro de discriminación en la contratación a razón de género, pero adicionalmente la inequidad o la disparidad profunda en la duración de las licencias lo evidenciaban unos estudios que recientemente citaba la Corte Constitucional en una sentencia, impactan no solamente en el acceso al mercado laboral, sino en el crecimiento del mercado laboral. Esta disparidad en licencias tienen una cuota, tal vez pequeña, pero ahí está, de responsabilidad en las cifras que mencionaba Adriana hace un rato, de 12% de inequidad salarial, o perdón, de desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y creo que avanzar en la licencia compartida, que es un proyecto de ley que aumenta la duración de la licencia de paternidad y de algún modo genera posibilidades de intercambio al interior de la pareja de alguna parte de esas semanas, introduce factores de incertidumbre que alejan el riesgo de discriminación laboral, al mismo tiempo que promueven la idea de nuevas masculinidades que ni siquiera debieran ser nuevas, sino es más bien de algún modo sincronizar lo legal con lo que ya muchos estamos pensando, y es entender que los hombres cada vez debemos ser más activos en la crianza de los hijos, más activos en las labores de cuidado, Ángela María, en las tareas no remuneradas, dejar un poco ese chip en donde creemos que si le cambiamos los pañales a nuestro hijo estamos ayudando, o que si estamos haciendo una labor del hogar estamos ayudando, sino es más bien meter en la ley una lógica de corresponsabilidad entre mujeres y hombres que hoy no se ve reflejada en la forma en la que está estructurada la regulación de las licencias parentales. Yo mencionaría esos tres temas. También Heidi le había mencionado a Verónica que a las 7 me tocaba salir, entonces debo excusarme, pero agradecer muchísimo por este espacio, por todo, pero sobre todo agradecerle a ustedes por haber estado absolutamente en el corazón y realmente a ustedes por haber hecho posible esto. Y aprovecho para saludar a quienes nos siguen y muy especialmente me hace muy feliz reencontrarme con mis queridas colegas Ángela María y Adriana. Bueno, gracias, José Daniel. Ya con esta terminamos. Querida Ángela María, tienes la palabra. A mí también me alegra verte, José Daniel. Bueno, muy rápidamente, yo que sigue, creo que ojalá podamos mantener esta tarea, querida Adriana y José Daniel, y quienes hicimos este esfuerzo conjunto para que de verdad esta tarea por la paridad y que se va a aprobar en las elecciones del 2022 toque de verdad el corazón de la democracia en Colombia y abra condiciones reales de participación para las mujeres. ¿Qué sigue? Bueno, un tema que yo he trabajado muchísimo en el Congreso de la República y es, José Daniel abría ahí el debate, y es el tema de la revolución en casa, lo que llama la profesora Silvia Federici la revolución punto cero. Hay que hacer esa revolución en casa, hay que hacer del espacio familiar un espacio democrático, hay que generar condiciones de reconocimiento y redistribución para esa tarea en casa, para que las mujeres puedan tener tiempo libre y puedan asociarse, reunirse
hacer tarea política para el mundo de la democracia representativa. Yo creo que ese es un cambio cultural profundo que también va atado a lo que significaría la presencia de un Estado fuerte. Yo creo que sigue, al menos en como yo visualizo la tarea, en esta aspiración que tengo hoy a la precandidatura de la presidencia de Colombia, es un Estado fuerte en términos de presencia, de fortalecimiento de lo público, porque si no hay una oferta de una educación, de una salud, de la tierra, de la cultura, de una educación inicial, del cuidado de los viejos, que provea el Estado, para las mujeres va a ser muy difícil. Esta pandemia tiene rostro de mujer y esta pandemia ha mostrado la enorme fuerza de las mujeres, pero la profunda precariedad del Estado en Colombia, y eso pasa, por supuesto, por pensarse un sistema económico, un sistema social, un sistema político muy distinto al que hemos tenido. Entonces, fíjense cómo esto abre caminos, abre perspectivas, nos pone a pensar en lo que sería un congreso con una mirada mucho más femenina, mucho más feminista, y creo que eso es lo que hay que celebrar con toda la fuerza y con todas las ganas en este avance. Por eso decimos, para algunas es nada, para nosotros no. Significa mucho, para nosotras significa mucho. Y bueno, por ejemplo, si Adriana se va a ser candidata a la alcaldía, bueno, a estudiar y a ser candidata a la alcaldía, yo estoy segura que Adriana va a tener una mirada de mujer en ese lugar donde quiere llegar y merece llegar. Y entonces es ir sumando y sumando y sumando, y que sigue tomarnos los partidos, tomarnos los movimientos desde las mujeres, con las mujeres, para revolucionar, para revolucionar pacíficamente esos espacios políticos en los que habitamos. Y felicitarlas, animarlas, decirles que estamos ahí, que hagamos la tarea juntas, porque juntas somos más. Así es, Ángela María, y en efecto, a nosotras no nos han regalado nada, todo hemos tenido que conquistarlo a lo largo de la historia, siempre peleando. Nada más el hecho de que estemos en cada uno de los lugares donde nos encontramos ahora, de incluso hasta la misma lógica de poder trabajar remuneradamente, ha sido una conquista gigante a lo largo de la historia de esas mujeres que araron el camino para que muchas hoy podamos estar donde estamos. Cerraríamos con Juli y pues agradecerles a todas, y bueno, a José Daniel y a Santiago y a Vero que están aquí, Verónica. Listo. Juliana. Bueno, yo voy a cerrar con lo que decía Ángela María, y es que tenemos que tomarnos los partidos políticos, y por eso una de las rutas que tomará la campaña de paridad y Artemisas este año es incidencia dentro de los partidos políticos, un acompañamiento, porque la paridad tampoco la consiguen solo los hombres porque no tienen ni idea y por eso están tan perdidos en cómo van a lograr transformar sus estructuras, y la estructura se transforma desde los estatutos, desde la forma en la que se toman decisiones, desde la forma en la que se eligen sus candidaturas, desde los mecanismos democráticos. Pasa también por la parte de operación del partido político, pasa también por temas de formación, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres de los partidos políticos, pasa por las militancias, y eso es un tema muy importante, y es que los partidos políticos no conocen sus militancias, y al no conocer sus militancias son incapaces de poder identificar qué necesidades y qué incentivos necesitarían las mujeres para participar en política. Y un último elemento que tiene que ver con la vinculación de las mujeres a estos partidos políticos. El segundo camino será el Congreso de la República, pero esta legislatura es muy corta, entonces no vamos a, pues dependemos mucho de las reformas políticas para seguir con el tema de alternancia y universalidad. Y el tercer camino será una escuela de formación política de cuadros políticos de mujeres en tres momentos importantes que consideramos que han sido como las fallas y los aprendizajes de nosotras ahora. Uno que tiene que ver con arquitectura democrática, entender por qué hablamos de democracias feministas, de qué hablamos cuando estamos hablando de la feminización de la política, en qué consiste el poder, cómo funciona una alcaldía, qué hace una gobernadora, qué hace una concejala, qué hace una diputada, ¿no? Que haya un conocimiento claro de las mujeres para qué van a aspirar. Y por otro lado, una presencia territorial de la campaña, porque la campaña fue muy digital y digamos que ya con la disminución del pico de la pandemia volveremos a los territorios donde hemos trabajado antes con mucha fuerza: Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Arauca, la costa Caribe, que
que han sido las zonas centrales de la campaña de paridad. Entonces la campaña se desplegará a nivel territorial. Estaremos acompañando a los partidos políticos. Hemos tenido acercamientos con algunos de ellos que están interesados, que se están preguntando cómo hacerlo, y seguiremos con nuestra plataforma, ya no jodiendo a los congresistas, sino que joderemos a los directivos de los partidos políticos a quienes estamos estoqueando en este momento en sus redes sociales, teléfonos, Twitter, WhatsApp, así que van a recibir mensajes masivamente durante todo este año para ver cómo van con el tema de la conformación de las listas. Entonces, muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a todas y bueno, agradecerle mucho a Verónica y a Tashkech, bueno, no sé cómo pronuncia, por este espacio que, bueno, será como el primero y que nos seguiremos encontrando porque sé, en efecto, la férrea convicción que tenemos todas de trabajar por las mujeres desde el espacio que nos encontremos, o sea, estemos o no en espacios de representación electoral, estaremos siempre en la disposición de trabajar por las mujeres y bueno, este 8 de marzo será un día más para rememorar y exaltar, así es, a la calle, a reivindicar a nuestras mujeres, a las mujeres, el luto nacional por feminicidios, por las que cuidan y precisamente por seguir avanzando en derechos para las mujeres y sobre todo en eliminar esa brecha laboral que aún existe. Esa consigna de a trabajo igual, salario igual, sigue siendo vigente más de un siglo después. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Bueno, María. muchas Un abrazo, gracias. gracias. Qué gusto que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Bye. muchísimas gracias. Abrazo, que estén bien. Todos.